Bueno, pues continuamos en Luces en la Oscuridad y si a uno se le tercia entrevistar a quien corresponda, pues se le tercia. Sean de derechas, de izquierdas las líneas, sean del bagaje político o singladura social que tenga esa persona, sea como fuere, es igual. Lo que nos importa es el talante humano de cada uno de ellos. Aquí no entramos a discutir si de derechas o de izquierdas, de arriba o de abajo, si tiene más o si tiene menos, o quiénes son. Simplemente nos gusta conocer al personaje en sí, sus fundamentos, su trabajo, qué es lo que le ha llevado a ser quien es, etcétera, etcétera, porque siempre es un referente para los que menos tienen o bien para los que más tienen, pero que no tienen referentes en la vida. Y el caso es el que hoy les voy a presentar en Luces en la Oscuridad a todos nuestros amigos oyentes de este programa, que se llama Leopoldo Bernabéu López. Ahí está, ex alcaldable de Benidorm, periodista, investigador, donde los haya, director de emisoras de radio, con su propia emisora de radio en Benidorm que se llama Leo Radio. O sea, alguien que trabaja la radio, que se mueve mucho en la radio, en los medios, y que es invitado a todos los medios de comunicación pues, para hablar de aquellos temas políticos que él suele entrevistar en su programa Aire Fresco todos los días de la semana, menos los lunes por las mañanas. Leo, Leopoldo, David, Bernabéu, muy buenas noches. Yo quiero darte las gracias por volverme a invitar en tu programa, Pedro. Obviamente es un misterio o una incertidumbre, como dice mi libro, Los misterios de la incertidumbre. Ambas cosas se dan en tu programa para que encuentres en mí todo lo que has dicho. Realmente te lo tendrías que hacer mirar, tendrías que hacer una consulta a tu psicólogo. O en este caso yo incluso iría un paso más adelante al psiquiatra, porque esto no te lo va a resolver un psicólogo. ¿Qué ves en mí para considerar que yo soy un referente? Porque yo no creo que yo sea referente absolutamente de nada, hasta el punto de que te lo digo tan en serio, que considerarme a mí mismo referente de algo me genera un cierto vértigo, porque yo creo que en esta vida aquel que se considere referente de algo o lo tiene muy claro o hace mucho el ridículo, ¿eh? Porque hoy en día para ser referente de algo hay que tenerlo muy claro. Con conducirme yo por la vida con decencia, ya me conformo. ¿Ves? Tus palabras ya te muestran que eres el referente que andamos buscando o que nos gustaría tener en nuestro camino diario, Leopoldo. Creo que sí que lo eres y está muy bien que digas que no te sientes así porque eso da grandeza a tu persona y apellidos. O sea que para mí lo eres y para nuestros oyentes aún lo serás más tras escucharte los que no te han sintonizado nunca ni escuchado en este programa. O Pues sea, fíjate lo que te voy a decir. Me parece que además es un tema maravilloso para tu programa, que no creo que pudieras hace casi 40 años llamarlo de una mejor manera. Tuviste una luz, ahí nunca mejor dicho, porque llamar a un programa Luces en la Oscuridad tiene tantísimas connotaciones a lo largo de los años, seguro que tú también lo has pensado, que no has podido acertar mejor. Y hoy, más que nunca, casi 40 años después, porque atisbar hoy luces en la oscuridad creo que es casi más complejo que nunca, ¿no? Y cualquiera que sea capaz de ver algo en la oscuridad, aunque sea una luz, ese sí que se puede considerar un referente al que los demás deberíamos seguirle con suma atención. He notado que te costaba averiguar mi primer apellido. Obviamente eres catalán, eres del Barça, y claro, que alguien que se llame Bernabéu, pues te cuesta decirlo, te cuesta encontrarlo, pero voy a darte una buena noticia. Me llamo Bernabéu, pero también soy del Barça, lo cual en sí mismo deja de ser también un referente, sino más bien una connotación peligrosa para muchos. en casa del herrero, cuchara de palo, querido Leo. Estamos tan acostumbrados a hablar. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Que nos olvidamos de los apellidos muchas veces y tan Sí, siquiera del cierto. nombre propio, ¿no? Pero bueno, es que a Leo De hecho, yo a Bernabéu. ti siempre te he llamado Pedro de la Riva y tú siempre me lo has corregido. Siempre me has dicho, no, no, no es de la Riva, es Riva, Pedro Riva. Bueno, mira, fíjate, si esos cambios hubieran sido importantes en su día, como le fue al propio Luis del Olmo, porque fíjate, le cambiaron el apellido a Luis del Olmo cuando en Radio Nacional, cuando se hacía el programa por las mañanas en Radio Peninsular, creo que era, necesitaban a un presentador de programas por las mañanas para levantar Radio Peninsular y le hicieron una campaña de publicidad. Lo digo porque el hombre, pues fíjate quién es, Luis del Olmo, hoy, después de haberle cambiado el apellido tantas veces, cuando se iniciaba en la radio, porque lo llamaban, hicieron una campaña de publicidad de Luis del Olmo que era, llega a Barcelona, llega a España, llega a Radio Peninsular, Luis del Colmo. No Luis del Olmo, sino Luis del Colmo.
Y En fíjate el fin, colmo que ha dado, ¿no? El colmo, del colmo al olmo, o sea, el cambio de apellido. O sea, que si me cambias el apellido o yo te lo cambio a ti, y tiene tantas connotaciones positivas de todos los niveles, a ese nivel como el de Luis, del Olmo, pues yo estaré encantado. Ojalá, ojalá ocurra, pero ya el, llegamos, el- llegamos has tarde. empezado, Pedro, has empezado diciendo una cosa que ya, bueno, metidos un poco en arena seria, ¿no? Hablabas de referente y yo creo que en cualquier otro programa, a lo mejor hablar de referentes, intentando, no sé, tener una conversación ciertamente seria, ¿no? No sería el programa adecuado, pero el tuyo sí, porque es el programa precisamente que la gente que escucha tiene tiempo, está como yo, que lo escucho siempre en la cama, tranquilo un rato y es el mejor momento para hablar de esa palabra, ¿no? Y yo el otro día, no es broma, te lo digo muy en serio, no es que tú hayas sacado el tema o lo hayamos preparado, porque yo creo que lo de referente te ha salido como algo así, bueno, no previsto, y a mí me ha hecho reflexionar, porque yo soy una persona que a pesar de que voy a cumplir 56 años dentro de apenas unos días, yo sigo viviendo de alquiler, yo sigo teniendo en la puerta de mi casa un Opel Corsa, un Opel Corsa, ¿eh? No tengo otra cosa. Y realmente no tengo mucho más, no tengo mucho más. Y mi hijo, sobre todo el pequeño, ¿no? Ahora ya menos, ¿no? Pero durante unos años siempre me venía y me decía, papá, joder, es que mi amigo, su padre, madre mía, qué chale tiene, le ha comprado un Mercedes. Y tú, papá, no sé, tío. Y yo, claro, yo siempre esas reflexiones intentaba un poco salir por la tangente, intentar que mi hijo viera que el materialismo no lo es todo, ni muchísimo menos. Me cuesta. Obviamente eso al final uno llega, pero llega con el paso de los años. Cuando uno es un chaval joven y ve todas esas cosas, ve que él tiene que ir en una motico, que le pude comprar una moto, pero no le pude comprar un coche. De hecho, no he podido todavía comprarle un coche. Es así, esa es la realidad del periodismo hoy en día en nuestro mundo. Y de vez en cuando uno va, digamos, en soledad, tú sabes que a mí me gusta mucho caminar, mucho, yo camino mucho todos los días, tengo muchas horas para reflexionar, pues iba planteándome si realmente soy una persona que ha fracasado en la vida. Y me hacía, no, no, sí, sí, me hacía esa pregunta a mí mismo, y me la intentaba contestar, ¿no? Y, y he llegado a la conclusión, obviamente cuando más mayor te vas haciendo, esa conclusión te cuesta menos alcanzarla y además te sientes más feliz y más positivo, ¿no? Y es que yo no soy ningún fracasado en esta vida. Lo que no soy es millonario. Pero es que, claro, hasta que consigues disociar una cosa de la otra, pues puede pasar un determinado tiempo. Es más, hay gente que jamás la llega a disociar y se muere. Es decir, ser una persona de éxito es igual a ser una persona de dinero. No, no es verdad. Para nada, o sea, ni muchísimo menos. Hay infinita cantidad de gente que ha muerto en la más absoluta de la pobreza y luego ha pasado a la historia de la humanidad como grandes referentes en muchos ámbitos. Y hay enormes cantidades ingentes de personas, seguro que tú conoces algunas y yo también algunas, que son tan pobres, tan pobres, tan pobres que solo tienen dinero. O sea, es así de triste, ¿no? Y lo sabes porque ves que son gente que no disfrutan la vida, que solo tienen problemas, que llegan a una edad, digamos, relativamente joven, 65, 70 años, y son personas absolutamente acabadas, con un estrés galopante. Entonces, eh, hablar a la gente de tu programa, de referentes, eh, merece cuanto menos una reflexión filosófica, que yo por supuesto no soy la persona adecuada, tú quizás sí, ¿no? Pero realmente me alegro que hayas empezado así el programa porque creo que cuando uno llega a la sana reflexión interna y convencimiento propio de que se puede perfectamente ser una persona de éxito personal, no necesariamente un éxito que nadie reconozca, sino tú mismo, a ti, sentirte realizado, contento con la vida que llevas, para nada tiene eso que ver con que tengas más o menos dinero, absolutamente para nada. Y me encanta que me hayas permitido hacer esta reflexión en tu programa, porque me he quedado muy a gusto haciéndola, de verdad. Pues me alegro mucho, Leopoldo, Leo, me alegro muchísimo. Siguiendo al hilo de los referentes, claro, cuando eres joven buscas referentes en la tele, en el cine, en televisión, yo qué sé, en multitud de medios de comunicación, en gente que te rodea, en tus profesores, en tus padres, si tienes la suerte de que sean referentes o los consideres como referentes para ti, algo que creo que a la gente de hoy
le cuesta un poco ver al padre o a la madre como un referente, ¿no? Prefieren ver otro tipo de referentes, ¿no? Es una lástima. O ver a los abuelos como referentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero marchándonos de esa casuística, sí que me gustaría hacer hincapié en esos misterios de la incertidumbre que tú tienes como libro. El título es magnífico, Los misterios de la incertidumbre, porque si tú hacías acopio al programa nuestro de Luces en la Oscuridad de hace ya casi, pues camino de los 38 años que vamos a cumplir en septiembre, que son años, y hemos conocido muchas cosas, esas luces y esas sombras. Y entiendo yo que con tu libro, Los misterios de la incertidumbre, estamos en un momento hoy de incertidumbre, ¿no? ¿Dónde está el ser humano a día de hoy? Ya no hablo de referentes, porque creo que en la política no tenemos referentes, no tenemos ni siquiera referentes en la monarquía, desde mi punto de vista. Y no es que no sea monárquico, no, soy constitucionalista, si es que me lo quieres preguntar. Donde digan que hay rey, pues hay rey. Donde digan que no hay rey, pues no hay rey. Seguimos la Constitución y es lo que nos prima. Porque entiendo yo que tanto unos como otros deberían de ser referentes para la sociedad. Si alguien sale a la palestra a dar un discurso en favor de gente desfavorecida o gente que lo está pasando mal, no se lleve el discurso escrito, que salga del corazón, que es lo que llega de verdad a las personas. Y eso, a eso yo me refiero, ¿no? Que no hay referentes de gente que sean humildes, que sean honestos, que sean sinceros y que cumplan con un trabajo al cual se les ha asignado, sea monarca, sea presidente del gobierno, sea quien fuere. Por eso que tenemos una obligación moral, creo yo, subsidiaria al tener emisora de radio y programa, Leo, como es tu caso, como el mío, como el de tantos profesionales, que no ser referentes de nada, porque no lo somos, sí ser eh, esa voz que mucha gente les gustaría dar, opinar, divulgar a los cuatro vientos y que no se atreven o no pueden porque no tienen la fuerza o la posibilidad que tenemos nosotros de tener un medio de comunicación, aunque eso nos lleve después a la ruina, porque yo sé que este tipo de palabras no les gusta a todo el mundo y según quien lidere un poco el cuadro, pues quién será el pintor, pues así saldrá, ¿no? Habrán cosas que no estarán en escena, habrán árboles y casas y personas que no saldrán en esa pintura. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nosotros seguiremos estando en la misma lucha, ¿no? ¿Me vas a decir algo, Leo? Es que has dicho tantas cosas, es tan maravilloso escucharte, porque de verdad que has dicho tantísimas cosas en apenas 2 minutos que intentaba tomarme notas para ser capaz de hilvanar una contestación que tuviera un cierto sentido, pero obviamente no va a ser posible, porque has dicho muchas cosas. Yo por empezar por algún lado, hablabas de la capacidad que tenemos nosotros por el hecho de tener un micrófono, por el hecho de tener un medio de comunicación en el que se presupone que al otro lado hay alguien escuchándote, porque posiblemente muchas veces de las que hemos hablado a lo mejor no había nadie escuchándonos al otro lado, pero tampoco ha pasado nada porque tu subconsciente te dice que sí, hay alguien al otro lado escuchándote y por lo tanto eso que tú haces o que hago yo lo haces como si te estuvieran escuchando millones de personas, independientemente de que sean uno o dos. Eh, con el paso del tiempo, yo llevo ahora en noviembre 37 años seguidos haciendo periodismo y tú cumples 38 años en este programa en el mes de septiembre. O sea que fíjate si de alguna manera casi somos de la misma quinta. Hombre, yo pienso que tú más, ¿no? Porque el programa cumple 38, pero seguro que tú ya llevabas alguno antes, ¿no? Haciendo cosas. Yo empecé ahí, ¿no? Empecé en 1989. Es verdad que 7 años antes, con 12 añitos, ya tuve mi primer carnet de periodista. Era un crío y algunas cositas hacía en algún medio de comunicación que había por aquí antes que se llamaba el diario La Verdad, que sigue siendo referente en Murcia. Antes estaba Era Potente en Alicante. Pero verdaderamente como profesional desde los 19 años no he hecho otra cosa. Y yo creo que nosotros también evolucionamos. Es decir, el propio periodista también evoluciona con su propia capacidad de evolución dentro del mismo medio. No sé si me estoy explicando. El hecho de que seamos, de que tengamos la potestad o la capacidad de expresarnos, de contar cosas hacia los demás, no quiere decir que tengamos la libertad absoluta para hacerlos. O sea, yo eso quiero explicarlo. Yo soy el dueño de mis palabras y precisamente eso puede ser algo coercitivo, algo que te reprima, ¿no? Bueno, ese es otro de mis éxitos. Con el paso de los años he conseguido llegar a un nivel en el que digo lo que me da la gana, o sea, con perdón, sin faltar el respeto,
sabiendo que es mi opinión, que en esa opinión lo que voy a decir no lo digo por chulería ni contra nadie, pero sí partiendo de la base de que si a alguien le afecta también me da igual. Es decir, porque lo digo con absoluta libertad. Entonces, a mí nadie me va a decir a mi edad lo que tengo o no tengo que decir. De hecho, en los últimos meses, supongo que habrás tenido alguna referencia, he sido un poco protagonista, ¿no? A nivel nacional con el tema del caso Coldo, pues porque las circunstancias me han situado ahí. Coldo es un tipo que vivía en Benidorm, y llegué a él, me relacioné con él, le caí en gracia y me permitió entrevistarle 700 veces en menos de 3 meses, hasta el punto de que el hombre me dijo, y lo cumplió, que el único periodista que le entrevistaba era yo. Y efectivamente lo cumplió durante 3 meses, por lo tanto me hice bastante famoso en los medios de comunicación. Bueno, tuve que aguantar, de hecho aún sucede, que cada vez que alguien me llama de cualquier canal de televisión a nivel nacional para que yo le cuente lo que sepa de Coldo, me titulan abajo Leopoldo Bernabéu, amigo de Coldo. Ya no titulan periodista o director de Leo Radio, sino que el subtítulo es amigo de Coldo. Y al final me he tenido que acostumbrar a eso hasta el punto de que me da igual, pero yo no soy ningún amigo de Coldo. Y he tenido que aguantar críticas de todo tipo y condición porque he defendido, según muchos, a Coldo. Cuando yo no he defendido nunca a Coldo, lo que he defendido es un criterio que sigo manteniendo a día de hoy, aunque en este momento, y esto te lo digo como exclusiva, yo ya no quiero saber nada de Coldo, pero no porque no crea que ha pasado de, en mi opinión, tener razón a no tenerla, en determinadas cosas, ¿eh? Sino porque considero que es una persona que se ha desatendido a sí misma, que se ha dejado ir, que ha confiado en las personas no adecuadas y que ha de alguna manera hipotecado su futuro, porque un tipo es de mi edad, es del 70, tiene los mismos años que yo, que le acaban de caer 19 años de cárcel, por poco que cumpla, aunque cumpla 10 o 12, cuando salga ya tiene 70 años, es decir, que será una persona pues muy mayor y con la vida finiquitada. Entonces, yo nunca he defendido a Coldo. He dado mi opinión, una opinión que, por cierto, sigo manteniendo. Todo esto te lo decía a colación de lo que significa estar en medios de comunicación. Significa también ser demasiado público, significa que cuando dices o escribes algo, mira lo que le ha pasado a Mariano Rajoy estos días, por escribir una simple frase diciendo que la selección francesa juega muy bien, pero que no tiene franceses. No sé cuál sería la intención de Rajoy, porque yo creo que conociéndole como es un tipo demasiado irónico, demasiado gallego, seguramente no iría por la parte racista, pero le ha caído la mundial, ¿no? O sea, que te quiero decir que estamos en un momento que espero que pase, no sé si tardará mucho, obviamente está tardando bastante, en el que todo se ha podrido bastante, es decir, no puedes decir nada, no puedes escribir nada, hay una parte de la sociedad que ha fagotizado a los demás con ese buenismo, ese ecologismo, feminismo, chorrismo que digo yo, en el que ya es que no puedes ni gastar una broma, ni decir una palabra que, o sea, y yo eso lo he superado. Eso durante unos años a mí me perjudicaba mucho cuando me ponía delante de mi micrófono. Te lo digo sinceramente, Pedro. Yo me ponía delante del micrófono y decía, ten cuidado, tío, con esto, porque esto cuando lo digas se va a interpretar de esta manera o esto se va a interpretar de otra. Bueno, pues eso ya lo he superado. Yo digo lo que me da la gana, lo digo como considero oportuno, obviamente sin faltar el respeto de una manera obscena y descarada, no, no va de eso la historia. Va de tener mi propia libertad y no estar condicionado por los parámetros que hoy en día están, bueno, subyugando a la sociedad en este sentido, pero que es un sentido que termina afectando a todos los demás. Tenemos tenemos una juventud absolutamente idiotizada, que nada más que es capaz de estar pendiente del móvil o de las chorradas de las redes sociales. Tenemos una sociedad que ha perdido, como diría Juan Roch, el entusiasmo por trabajar hasta el punto de tener hoy como principal problema de la sociedad, aparte de lo que es el dilema de la vivienda, el asentismo laboral. 1.700.000 trabajadores no van cada día a trabajar pensando que con eso están beneficiándose personalmente, sí, fastidiando al gobierno. No, no fastidias al gobierno, fastidias a tus compañeros, fastidias al empresario de esa pequeña empresa que si tiene 10 trabajadores y todos los días le faltan 2 o le faltan 3, no va a tener que terminar cerrando, porque no va a poder pagar
esos salarios, no va a poder contratar a otras personas para que hagan ese trabajo, al resto de compañeros van a tener que hacer el trabajo de los que faltan. Es decir, estamos en una sociedad que yo, sinceramente, no sé si me lo vas a interpretar bien esto, pero yo estoy un poco casi por tirar la toalla ya, ¿sabes? Y que le den a la sociedad, que le den, tío, o sea, que le den yo a lo mío, sin meterme con nadie, pero es que me da ganas de vomitar, seguir luchando. Es que cada día está peor la cosa, por mucho que digamos o hagamos. Es que cada día va a peor. Lo que pasa, Leopoldo Bernabéu, es que te estás haciendo mayor, porque Sí, 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 lo sé, me doy cuenta, sí. te estás haciendo, nos estamos haciendo mayor, porque ese discurso lo tienen, pues lo tenían, mejor dicho, nuestros abuelos en su momento, ¿no? La gente que había vivido, que había estado al frente de la batalla, que había estado en la trinchera luchando, y no los que estaban viéndolos venir desde lejos, ¿no? Está claro que la gente de hoy, que no están metidos en el ajo o que no se prestan a tener un intercambio cultural, social, etcétera, con el resto de los seres humanos, porque a todos les parece que todo les está bien, viven en su mundo idílico y de ahí no salen, pues está claro que no les afecta nada, pero los que están en la brecha, los que están luchando, los que se enteran, los que leen y comparan los periódicos, no un periódico, sino todos los periódicos, una comparación, no un medio de comunicación, sino todos, al final son los que llegan a una edad que dicen, "Oh, pues creo que soy más mayor de lo que dice mi carnet", pero no es porque seas mayor en edad, sino eres mayor en conocimiento y te das cuenta de cómo van las cosas, ¿no? No tires la toalla, yo creo que todavía hay esperanza, aunque la esperanza sea verde y dice, como decía que él se la comió un burro, ¿no? Por aquí de ese color, sino que aunque no tengamos motivos para alegrarnos, sí tenemos motivos para salir a la calle a luchar, ¿no? Es que fíjate una cosa, Pedro. Sí. Ayer, casualmente, bueno, yo antes de ayer salí a caminar y casualmente entre los e-box que veo, los que habitualmente escucho, me aparecía uno nuevo en un no sé cómo se llama el grupo, documentales sonoros o algo así, ponía Miguel Ángel Blanco, documental sobre Miguel Ángel Blanco, que acaba de sacar John Sistiaga, el periodista, y me Ujú. lo puse y lo escuché mientras caminaba 1 hora y 34 minutos. Lloré por lo menos 5 o 6 veces escuchándolo. O sea, lloré 5 o 6 veces porque el documental lo reconozco y lo recomiendo, que es buenísimo, ¿vale? Acaba de salir con esto del aniversario que ha sido precisamente hoy. Lo enterraban al chaval, ¿no? Hace 29 años. Eh, y ayer, domingo, cuando yo estaba leyendo, veo que mi pareja se pone la televisión y le aparece el documental. No sé en qué plataforma. Y le dije, míralo, míralo porque ayer lo escuché yo y es una pasada. Y mi mujer, que pasa de la política lo que tú no te puedes ni imaginar, inteligentemente me dice, hombre, es que yo ver un documental sobre Miguel Ángel Blanco, ETA y tal, digo, Vero, míralo. Se puso el documental y casi llegó tarde a trabajar. Tenía que trabajar a las 5:45 y casi llega tarde por terminarlo y la panzada de llorar que se pegó la chica varias veces. O sea, ese documental nos está diciendo que en el año 97 con perdón, de tu programa que no va por tu programa, unos hijos de la gran puta llamados ETA secuestraron a un chaval para que el Estado se doblegara con la condición de liberarlo siempre y cuando acercara a los prisioneros de ETA a las cárceles vascas. El Estado no se doblegó, obviamente, no era posible, pero es que hasta los padres de Miguel Ángel Blanco entendieron que el Estado no se podía doblegar. Eso no se podía aceptar. Bueno, hoy, 29 años después, el gobierno de nuestro país está gobernando de la mano de estos hijos de la gran puta, de estos malnacidos, que están acercando a las cárceles vascas a todos los presos sin necesidad ni siquiera de que lo pidan. Ese es el cambio, un ejemplo práctico del cambio de esta sociedad absolutamente amortizada y absolutamente débil. O sea, me parece inaudito, inaudito. Y pues no sé si esto te ha servido de algo, pero es un ejemplo de la metamorfosis que hemos sufrido como sociedad, lamentablemente, y mira cómo nos vemos, o sea, increíble. En cualquier caso, han hecho una cosa muy bien los socialistas, los que nos están gobernando. Yo ni soy ni de derechas ni de izquierdas, ni de arriba ni de abajo. Soy del que dé pan, de estímulos a la gente, que la gente encuentre trabajo.
que sea feliz en su día a día. Y si se llama derecha o se llama de izquierdas, a mí yo creo que ya las derechas y las de izquierdas, los rojos y azules, yo creo que han pasado a la historia, ha pasado esa mejor vida. Lo que necesitamos son, lo que decíamos al principio, referentes nuevos, ¿no? No sé lo que pasa, si está idiotizada la sociedad o qué es lo que pasa, porque hay cosas que no se entienden como la que tú estás diciendo, ¿no? No se entiende, pero sí que entiendo por otra parte que lo han hecho bien, lo han hecho bien. Han hecho bien el inculcar que todo es fascismo. Decir que el ir contra el gobierno es ser facha o es Lo ser han un hecho muy bien. fascista. Eso lo han hecho bien porque lo han inculcado incluso a los mayores, a los que desde luego, yo soy mayor y sigo una línea de pensamiento, donde me di cuenta que todo eso que explicabas existe, donde me di cuenta que el presidente del gobierno, pues supuestamente es que no sé qué palabra utilizar, porque en cualquier palabra mala entra, encaja, ¿no? Eh, Como su mujer, supuesta Sí, delincuente, sí. delincuente, como los demás, y siguen estando gobernando y no pasa nada. Aquí no pasa nada. O sea, cuando yo creo que falta no una doble moral, falta una tercera, una cuarta, una quinta, una moral en general que de verdad dignifique a las personas. En otro país, a un presidente de gobierno le dicen que su mujer es una sinvergüenza, dimite por pura moralidad. Dimite. Porque es mi mujer, caramba, ¿y cómo puedo permitir que mi mujer se siente en un banquillo? Pero es que encima se sienta en un banquillo, lo van a sentar en un banquillo a él porque supuestamente es presunto plan, plan, plan. Bueno, es que eso se lo dicen a un ministro japonés y se hace la harakiri. Pero es que Yo no, siempre digo, Pedro, siempre digo que hacemos culpable de la situación actual a Pedro Sánchez. Obviamente es el responsable, es el presidente del gobierno, pero culpable, culpable, culpable son los casi 5 millones, casi 6 millones de españoles que hoy, si fueran las elecciones, volverían a votar a Pedro ¿en Sánchez. serio tú crees eso? Sí. Hombre, ¿Que volverían a votarlo? hoy 6 millones. Según la última encuesta, hoy habrían entre 5 millones y medio y 6 millones de españoles que hoy volverían a votar a Pedro Sánchez. Y el No nivel estoy intelectual, hablando, y el no nivel estoy hablando del intelectual. Partido Socialista, ¿eh? Estoy hablando de Pedro Sánchez. O sea, porque yo al Partido Socialista le puedo tener el mismo respeto que a cualquier otro partido democrático, ¿no? Pero lo que me parece infumable es, por un lado, que el propio Partido Socialista, con más de casi 150 años dentro de poco de historia, casi 150 años, no sean capaces ellos mismos de haber cogido y haber dicho, oiga, ya está bien. Estamos hablando de un presidente del gobierno que en este momento tiene 19 causas judiciales abiertas, investigadas por 15 jueces diferentes, con la mujer, como tú dices, que no ha podido acompañarle la semana pasada a un viaje internacional a la cumbre de la OTAN porque tenía el pasaporte retirado. Es vergonzoso. Es un tipo que, pero tú cuando hablabas hace un momento del relato, eso que tú estabas intentando explicar se llama relato. Han conseguido imponer su relato. Es decir, hoy toda España está hablando de la chorrada de que si Mariano Rajoy ha escrito una línea o dos líneas en un periódico que no corresponden y que ha generado un debate, pero hoy no hay nadie hablando de lo que realmente debería llamarnos la atención como noticia, y es que la Audiencia Nacional hoy está investigando, está tomando la decisión de si sienta en un banquillo para que sea juzgada por un jurado popular nada menos que la mujer del presidente del gobierno de nuestro país. O sea, es esquizofrénico. Yo lo digo y lo mantengo. Es el máximo representante de la tétrada oscura. Toma nota, tétrada oscura, no la tríada oscura, que ya existía, es la tétrada oscura. O sea, Pedro Sánchez, y lo que voy a decir no es ningún insulto, está recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el máximo representante de la tétrada oscura, es narcisista, es maquiavelo, es un psicópata y es un sádico. Y la gente dice, hombre, un sádico, yo creo que ahí se pasa usted. No, no. Lea usted lo que significa sádico. Es aquel que disfruta haciendo sufrir a los demás sin sentir el dolor de manera personal. Es decir, es un psicópata. Por aquí le entran las cosas y por aquí le salen. No le afectan. Es un maquiavelo. No hace más que pensar en cómo retorcer las cosas y que parezca lo contrario. Y es un narcisista. Es el típico tío que se levanta todas las mañanas y se mira al espejo y dice, qué guapo soy y si yo no existiera habría que inventarlo. O sea, es decir, es un personaje
y lo he dicho muchas veces, con calma, porque si lo dices de manera que levantas la voz, da la sensación de que estás enfadado, que estás cabreado con él, que lo estás faltando al respeto. No, no, lo digo con toda la calma del mundo. Estamos en manos de un demente. No es un señor normal que hoy preside el Consejo de Ministros de nuestro país. Parece normal porque viste bien, porque es guapo, porque hace deporte, porque, en fin, tiene buen diálogo, pero Mengele también tenía todo eso. Y Adolf Hitler, un tal Adolf Hitler, llegó a la presidencia o sea, fue Führer elegido por el pueblo alemán en 1933, igual que este. O sea, estamos en manos de un tipo que no está bien. Y yo no le deseo ningún mal, ¿eh? Pero sí que creo que tendría que estar en manos de un psicópata, o sea, de un psicólogo. Por eso cuando dicen, es que la oposición no actúa correctamente, es que no tendría, vamos a ver, la oposición política de un país puede actuar siempre y cuando a lo que ataca sea a otro político e intenta rebatir sus actuaciones. Pero si tú estás enfrente, no tienes un político, tienes un tipo que aglutina todos esos adjetivos que yo acabo de decir, Maquiavelo, narcisista, psicópata y sádico, tú no puedes rebatirlo como si fuera un político. Lo que tienes que tener en la oposición como líder de la oposición es un tipo que tenga dos carreras, la de criminólogo y la de psiquiatra. Y esto tampoco me lo estoy inventando, esto lo he escrito y lo he estudiado. Un gran criminólogo con el título de psiquiatría es lo que tendría que tener el principal partido de la oposición como líder, porque entonces sería capaz de analizar correctamente al que tiene enfrente. No rebatirle los argumentos desde el punto de vista político, porque te estás equivocando. Es un psicópata al que tú, lo que tú digas, le da igual. Le entra por aquí y le sale por aquí. Hay que contrarrestarlo de otra manera y no es fácil. Pero mientras tanto, los españoles tenemos un problema, ¿eh? Pero serio, ¿eh? Leo, el 2027 está a la vuelta de la esquina, habrán elecciones, ya se ha inventado el gobierno para tener 500.000 votos más el tema de las nacionalidades con la gente que tuvo un abuelo y residía en Hispanoamérica, ¿no? Por ejemplo. Si hoy está alguien viviendo aquí o no, simplemente en su país, en Colombia, México, es igual, y su abuelo pues era español, pues ya nacionalidad, se lo puede demostrar, nacionalidad al canto. 500.000, 500.000 votos que Estás. serán. Tengo dos malas noticias para ti, Pedro, ¿eh? Dime, Eh, dámelas, dámelas. La primera, lo de elecciones se presupone porque lo dice la Constitución, a que sí. Sí, A que la Constitución dice que cada 4 años hay que convocar elecciones. sí, señor. A que la oposición en este momento está diciendo que lo más seguro es que las elecciones se convoquen allá por el mes de febrero o marzo. Yo lo he oído en todas las emisoras de radio. Pero Correcto. yo te digo a ti que no va a convocar elecciones. No las va a convocar. Es una obligación de Estado. No, no. La gente no conoce la Constitución. La Constitución dice que el presidente del gobierno tiene obligatoriamente que convocar elecciones, pero en el supuesto de que no lo haga, porque podría darse el caso, lo que pasa es que con Pedro Sánchez todas las primeras veces son primeras veces. Son primeras veces de una Constitución que se construyó en 1978 bajo unos parámetros que no calculaban jamás que llegara a ser presidente del gobierno un demente, un psicópata que estudia perfectamente cada línea, cada coma y cómo subvertirla. También la Constitución dice que es obligatorio cada año presentar presupuestos, ¿a que sí? Pues lleva 3 años sin presentarlos y no ha pasado nada. Por lo tanto, mucho cuidado con que lo dice la Constitución, porque eso a este tipo le da igual. No va a convocar elecciones, va a dejar correr el tiempo y será la propia maquinaria constitucional la que obligatoriamente, al ver que el presidente no las convoca, se convocarán de manera personal. Pero ¿qué habrá pasado? Que habrá ganado 3 meses más. Es decir, las elecciones se convocarán a finales del año que viene. Y tú dirás, bueno, ¿y qué importancia tiene que se convoquen en febrero o que se convoquen en noviembre? Pues precisamente la segunda parte de tu discurso, en el que estás francamente equivocado en los datos, y es que no es 500.000 de votos más los que la ley de arraigo o ley de nietos ha conseguido a través de esta perversa ley manipulada en el año 2012 y que ahora está dando sus frutos, sino que estamos hablando de 1,3 millones de inmigrantes regularizados cuando el gobierno dijo que no serían más de 600.000 y son 2,5 millones
de personas las que han entrado en España, bueno, en España no han entrado porque no hace falta, pero se han nacionalizado españoles por la ley de arraigos o ley de nietos, lo que contempla la de memoria democrática. O sea que son 2,5 millones por un lado y 1,3 por otro, que quizás en este momento no pueden votar, pero que dentro de un año y medio sí podrán hacerlo. Si tú le sumas 3,8 millones de personas a los 5 millones que no cambian el voto, ni aunque este tío coja una pistola, salga por la Gran Vía y se ponga a matar a ancianitos, no pasa nada, porque al día siguiente habría medios de comunicación que diría que no es un asesino, simplemente es un tío que ha hecho un favor a la seguridad social quitando una serie de ancianos de en medio para que no cobren la pensión y no tengamos tanto gasto. Sí, sí, eso se podría llegar a titular. Como se puede llegar a titular, toma nota que en el momento que no imputen a su mujer, sino que la condenen, al día siguiente alguien le preguntará, ¿qué opinión tiene usted sobre la condena de Begoña Gómez? ¿Sabes qué responderá? Dirá, ¿quién es Begoña Gómez? No conozco a ninguna Begoña Gómez. Ya lo verás. Es decir, que estamos en manos de un psicópata, de un demente que no va a convocar elecciones, que acaba de regularizar a casi 4 millones más de españoles en vista de que como no le votan los de aquí, que le voten los de fuera, y tendremos un tío que seguramente seguirá 4 años más en el gobierno y dirán los que me escuchen, este Leopoldo Bernabéu se ha vuelto loco. Bueno, también dije cosas hace un par de años que todo el mundo me tomaba un poco por loco y después se han cumplido todas. Es decir, ya veremos, ya veremos. Si eso ocurriera, Leopoldo, yo creo que no tendríamos justificación a lo que nos pudiera venir o pasar el día de mañana, ¿no? No sé, hasta hace poco la gente joven salía a la calle cuando un rapero se metía con el rey o le hacía un cántico pues que se acordaba de su padre y de su madre y salían a la calle porque lo habían encarcelado. Pero sin embargo nadie sale a la calle para decir hasta aquí hemos llegado, usted no fue elegido democráticamente para estar ahí, entró por una moción de censura y en su partido, pues de alguna manera, pues fue secretario general debido a esas votaciones escondidas detrás en el trastero para que saliera usted su voz y su voto en esa urna mm, presuntamente manejable, ¿no? O manejada. No sé, Leopoldo, yo te escucho y me da un cierto temor, un cierto miedo a Me lo lo que estoy temía. viendo, porque claro, has hablado de un señor que puede salir a la calle porque le molesta a esa ancianita. Bueno, pero es que hay 9 millones de ancianitos en España que cobran una pensión, bueno, que cobran, Bueno, lo que he una- comentado es un supuesto, es una ironía, pero de sí, algo que podría llegar a pasar. sí, sí, pero A ver, si fíjate, estamos en un país, Pedro, que a este personaje en los últimos 3 años le ha consentido todo. Lo hemos visto, o sea, todo lo que está siendo capaz de hacer en contra de los intereses del país, aliado con todos esos partidos políticos que la principal, el único nexo de unión que hay entre Junts, Esquerra Republicana, Bildu, el PNV y Bloque Nacionalista Galego, el único nexo de unión que hay, porque unos son de derecha y otros son de izquierdas, es la destrucción de España. Y este tipejo está gobernando con todos esos partidos que lo que buscan es la destrucción de España. Dime tú a mí qué sentido tiene que haya todavía un solo español con sentido común que sea capaz de darle el apoyo a este tío. No digo al PSOE, no digo al PSOE, digo a este tío. O sea, es descomunal, es incomprensible, al menos para mí. hablo de sentido común, yo estoy contigo, Leopoldo, en lo que estás diciendo, ¿no? Pero me remito ahora a esos 9 millones de pensionistas que cobran una pensión ridícula y estuvieron cotizando durante un cierto tiempo, durante toda su vida, pues para tener una pensión digna. Sin embargo, la gente que viene de fuera, a los 2 días de estar aquí, ya tienen sus más de 1.000 euros tranquilamente de nómina asegurada, ¿no? Más Yo te estoy 200, contestando tú. más 200 por cada hijo, más 250 por cada ayuda por si es un alquiler, más las ayudas escolares, extraescolares, porque están ahí subvencionados, ¿no? A mí eso me da una pena tremenda y me dicen, bueno, es que Pedro, esto puede chocar con un discurso antisolidario. No, yo soy solidario, pero solidario bien. Igual que nosotros podemos dar dinero no podemos hacer que venga toda África aquí, porque no cabemos. Y primero, ¿dónde están las fuentes de ingreso para mantener todo eso? Vamos a cuidar a los nuestros, a los que han estado cotizando o no, pero que son nuestros. Y luego lo que decía este Abascal, que todo el mundo se la ha tirado encima. Lo primero, ¿quiénes son los primeros? Caramba, lo primero es mi familia. Y la familia, parece como que hablar de España es, no sé, es ser, no sé, es ir en contra de. O sea, yo me siento
español, me siento orgulloso cuando yo veo gente, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista. Veo que está en la televisión, veo que pues, aplaudiendo a todos los ciclistas que están en la carretera. Y veo gente con sus banderas alemanas, francesas, italianas. Digo, fíjate, pero nadie con una bandera española, que nos da vergüenza esgrimir que El somos... relato, tú lo has dicho antes, el relato. Han pero impuesto el relato, ¿en qué nos estamos convirtiendo? nos han asustado a todos los demás y lo vemos, por ejemplo, con lo poquito que queda, por ejemplo, la selección española de fútbol. Vemos cuando juega la selección española de fútbol, de repente a todos nos entra, se nos quita el miedo a ponernos una camiseta de la selección española, a coger una bandera de la selección de España, y todo eso, todos esos complejos adquiridos por el qué dirán, por el que no quiero que me señalen, por el que, uff, ¿qué van a decir? Todo eso de repente se nos quita con la selección española, pero no debería ser así, es lo que tú dices, debería ser un estigma que fuera permanente. Has hablado de solidaridad y me parece muy bien lo que has dicho, porque es que es absolutamente eh, brutal, o sea, lamentable que personas como tú, como yo, como cualquier otro, que no estamos en contra de la emigración, no estamos en contra de que cualquier persona busque lo mejor para sí mismo y para su familia. Eso no es verdad, no estamos en contra. Lo que estamos en contra es de las puertas abiertas, de la falta de rigor, de la llamada equivocada hacia continentes enteros, donde damos a entender que España es la panacea y que aquí puede venir todo el mundo, porque en el fondo estamos engañando a esas personas y nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros somos un país de emigrantes y de inmigrantes y lo hemos sido siempre. Pero, en mi opinión, el discurso de la inmigración es ese discurso perfectamente polarizado para enfrentarnos a la sociedad, cuando yo siempre digo lo mismo, es decir, oiga, mire usted, ¿realmente usted quiere evitar o quiere contribuir a evitar esa inmigración masiva? Es bastante sencillo. O sea, pongámonos de acuerdo todos los miembros de la Unión Europea, extrapolemos ese mensaje al resto de Occidente económicamente bien posicionado y generemos a través de la ONU o a través de los institutos, como se diga, fondos para activar en los países con pobreza absoluta fuentes de financiación y crecimiento en esos países. No hagamos una llamada a esos países para que se echen al mar como locos por cientos de miles e intenten venir hasta nuestras costas, porque eso sí que es para mí un engaño y un insulto y un intentar alentar realmente la muerte de esas personas que se dejan por miles la vida todos los años en el océano. Eso sí que es un asesinato civil. No el decir como español, oiga, yo no estoy en contra de la inmigración, pero ¿cómo voy a estar yo en contra de la inmigración si yo te hablo desde Benidorm? Benidorm hoy es una ciudad en pleno mes de julio, con cerca de 350.000 personas, cuando aquí somos 77.000 censados. Si no fuera por miles y miles y miles de inmigrantes que atienden hoteles, restaurantes, comercios, limpieza, mayores, todas las profesiones, estaría Benidorm cerrado, porque los establecimientos no tendrían personal. ¿Cómo voy a estar en contra de la inmigración? No es eso. Lo que estoy en contra es de la inmigración masiva, ilegal, alentada de manera errónea y además permisiva. Es decir, que una vez que esas personas están aquí, se les permita hacer lo que quieran. Mire usted, yo he estado de viaje en Egipto varias veces y a mí no se me ha ocurrido en Egipto buscar una iglesia católica y muchísimo menos fomentarla para que se instale una iglesia católica. Es que ni se me ocurre. Pues aquí viene cualquiera de cualquier religión e instala su mezquita, instala lo que le da la gana. Vamos a los colegios y resulta que en los colegios hay que poner menús para los críos, evitando la carne de cerdo, porque lo dicen los musulmanes, o me van las mujeres por la calle con el velo y el antifaz. Pues mire usted, no, no, lo siento, pero no, porque usted está en España. Quiere estar en España, es bienvenido. Pero usted se adapta a las costumbres del país, no el país se adapta a sus costumbres. Es así. Entonces, decir esto, bueno, decir esto es de un fascismo y de una... ya, pues ya lo estás viendo, ¿no? De un racismo absoluto. Cuando yo tengo un técnico que es italiano,
otro técnico que es venezolano, una comercial que es cubana. O sea, ¿pero qué me estás contando a mí de racismo? ¿Sabes? Ese es el miedo que yo particularmente tengo, que antes habían guerras internas civiles como la que hemos vivido nosotros en este país y hay otro tipo de guerras, guerra es una guerra civil también, pero es una guerra de los que viven aquí con los que vienen de fuera. Porque claro, si cada día hay más gente que viene de fuera. El otro día hablaba con un director general de la Generalitat de Cataluña y me hablaba que el 19% de la población que hay en Cataluña, el 19% es de fuera, es inmigrante, ¿no? Y claro, me hablaba de un potencial importante cuando aquí en Cataluña somos 7 millones de ciudadanos. Se presentaron las elecciones en Andalucía, un grupo musulmán, Correcto. y se presentarán seguramente a las elecciones generales cuando hayan pues ya censados, pues como mínimo 4,5 millones o más de personas con ideas musulmanas en la cabeza, ¿no? O con esa religión, ¿no? A partir de ese momento ya verás tú cómo la cosa se va a complicar más, porque lo hemos permitido todos nosotros. Porque en el momento que venga una avalancha de gente votando a un partido musulmán, ya no habrán derechas e izquierdas en España, no habrán socialistas o PPs o Vox y compañías, habrá una tendencia importantísima y además radical que será esa. Y luego lo que quede. Y yo no auguro una España muy libre dentro de muy pocos años, la verdad se dicha. Y Esto es como todo, es que partimos de una base equivocada. Y cuando tú partes de una base equivocada, el cimiento es muy flojo. Es decir, aquí partimos de la base de que, de que la clase política que nos representa hoy en su conjunto son personas, digamos, cualificadas. No es verdad. Falso. Rotundamente falso. El 95%, y dejo un margen de un 5% para que nadie se me eche al cuello y para que nadie diga que soy un extremista, pero si dijera un 99 tampoco me equivocaría. Un 95% de la clase política de hoy son paniaguados que no han pegado un palo al agua en su vida, que no han hecho otra cosa que estar desde críos pegando carteles, luego haciendo la pelota muy bien y luego subiendo a escalafones, primero de concejal, luego de diputado y luego y de lo que sea, y no saben ni lo que es levantar una persiana, ni lo que es pagar una nómina, ni lo que es una noche sin dormir porque al día siguiente no puedes pagar los impuestos o no puedes pagar los salarios. Eso no saben. Saben lo que es ir a un sitio con todos los gastos pagados, bien sea de tren, de avión o de taxi, etcétera, sentarse en un sitio con aire acondicionado y por levantar la mano 4 veces al mes, incluso aunque no estés de acuerdo con lo que está diciendo tu líder, pero te da igual, tú tienes que levantar la mano porque son 7.000 al mes. 7.000 por no hacer nada. ¿Qué pasa, Pedro? Que al final la gente por eso mata. Por eso mata. Pero es normal. Si un inútil que no ha hecho nada en su vida de repente se ve con 7.000 eurazos al mes por no hacer nada y con todo gratis, pues si un día el líder dice que la amnistía es inconstitucional, aplaude. Pero si al día siguiente 7 votos hacen que su líder cambie de opinión y le hagan falta esos 7 votos para decir que la amnistía, claro que cabe en la Constitución, también aplaude. Entonces, estamos en manos de monigotes, estamos en manos de personas teledirigidas, telaraña. O sea, no, no es una clase política, no es una clase, y no hablo solamente del Partido Socialista, que es incomprensible cómo gente de un cierto pedigrí, no sé, Margarita Robles, Luis Planas, incluso Marlaska, gente que viene de la judicatura, que son gente de un cierto pedigrí, incluso si te pones a estudiarlos, ves que tienen económicamente estabilidad, no necesitan estar ahí adorando al number one, como si como cuando sabemos todos que no está bien de la cabeza. Bueno, hablo también de la oposición. Hablo de un Partido Popular cuyos líderes, de vez en cuando, como el Miguel Tellado este, que cada vez que abre la boca a mí me dan ganas de vomitar, porque no puede ser más mal educado y se cree que insultando a Óscar Puente, al otro, que a lo mejor se lo merecen, decirles 4 cosas, pero en ese tono lo que haces es también perder las formas y ponerte en su lugar, ponerte a su altura. Tenemos una clase política que da ganas de vomitar. Por lo tanto, no es que el presente está oscuro, es que el futuro no lo veo mucho más claro, ¿eh? Porque desde luego no veo yo. Pero ¿por qué pasa esto? También te lo voy a contar. Es muy sencillo, siempre por supuesto en mi opinión. Nadie en España en los últimos 15 o 20 años, con sentido común,
con capacidad para progresar quiere estar en política. No, porque se dan cuenta empresarios importantes, que alguno lo ha intentado, ¿eh? Que alguno lo ha intentado y mira cómo han acabado. Empresarios importantes que les va muy bien dentro de la empresa privada, de repente deciden dar el paso a la política y los machacan vivos, los anulan. Su vida se convierte en un infierno. Entonces, ¿quién va a acabar en política, Pedro? El inútil, el paniaguado, el que no tiene nada que perder, al que le da igual todo, al que le insultan y le entra por una oreja y le sale por otra, porque lo importante son los 7.000 al mes, que no los va a ver en su vida trabajando, porque para llegar a camarero en Benidorm necesitas saber inglés, necesitas tener unos estudios para llegar a ser diputado en el Congreso de los Diputados. Lo único que necesitas es ser un buen pelota, nada más. Entonces, claro, la diferencia es preocupante, ¿eh? Preocupante porque además no se vota al partido, se vota a la figura, ¿no? Como votamos en su momento a Zapatero, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, ¿no? Con esa cara de bondadoso, de bueno. Mr. Bean. Claro, es que es una cosa, es que uno se lo pone a plantear de forma seria y dice, ¿cómo es posible además, con todo el descaro del mundo, Estoy terminando ese libro que describe, es de un buen amigo mío, Isaac Blasco, Zapatero en la Diana de Trump, que lleva ya varias ediciones, subdirector de Voz Populi, te lo recomiendo, describe la figura de Zapatero de una manera absolutamente magistral. Y Zapatero es un tipo que acabará en la cárcel, pero evidentemente empezó como Mr. Bean, pero se ha terminado convirtiendo en un pájaro muy listo, ¿eh? En un pájaro muy listo. pero un pájaro que lo tenía tan claro que no lo iban a pillar, que tenía nombres en República Dominicana, en bancos, en entidades financieras a su nombre y apellido, o sea, no con un testaferro. O sea, es una cosa como diciendo, ya, a mí nadie Soy Dios, a mí me da igual. soy Dios, ¿no? Y sin embargo hay gente que sigue votando no ya a él, sino a su partido, ¿no? Porque en esta tendencia vemos que lo que hay es uno detrás de otro, es que el que venga más bueno, Pero esta gentuza, Pedro, es la que, como tú dices, tiene cuentas bancarias en República Dominicana, en China o en Venezuela a su propio nombre, creyéndose Dios, sacando dinero de los negocios más turbios del planeta, y luego vienen aquí a la campaña de las elecciones andaluzas, que fue hace 2 meses, y se suben a una tril y dice, ser socialista es tener muy poco y querer y saber dar mucho. mucho. Y la gente le aplaude, ¿eh? Ojo, la gente le aplaude. O sea, es el colmo, es el colmo. Sí, sí, a pesar de todo, la gente sigue aplaudiendo. Es una cosa, es de locos, es de locos. Leopoldo, me quedo un poco triste, te lo digo muy en serio porque me gustaría que nuestra entrevista de hoy llegara a mucha gente y llegara a mucha gente con conocimiento de saber diferenciar las cosas, ¿no? Que no se queden solamente con lo que hay por encima, sino con el fundamento de lo que estamos diciendo, lo que has dicho tú, lo que he dicho yo, lo que hemos comentado. Que el querer a tu país no significa tener una tendencia u otra, significa simplemente que estás orgulloso de haber nacido donde has nacido. Y si hubiera nacido en Italia o en Francia o en Colombia, me sentiría orgulloso de esgrimir esa bandera y que nadie me dijera lo contrario porque es mi país. Sin embargo, en España no lo puedo hacer, porque según donde lo haga, incluso voy a tener pues un problema importante, ¿no? Pero que la gente se quedara, sobre todo los más avispados, que con un discurso que a lo mejor no es del todo el suyo, que se quedaran con lo que hemos dicho, porque sin más lejos de la realidad, lo único que planteamos es un poquito de conciencia, de pensamiento crítico y expansión de esa mente que Dios nos dio y que queremos a día de hoy compartirla con cada uno de nosotros. Estaremos equivocados o no, pero lo que está claro es que cuando las cosas las haces con cariño, con afecto, con amor y con ganas de que las cosas de verdad se entiendan como se tienen que entender y no desde el otro lado o visión de la mesa, pues hombre, yo diría que adelante y que gracias, ¿no? O sea que, por favor, que entiendan este mensaje nuestro de esta noche en Luces en la Oscuridad como un voto a favor de los que lo están sufriendo, un voto a favor de la gente que tiene una casuística clara en su mente para poder votar, en favor de todos aquellos que no quieren seguir a líderes que no son referentes y son pues unos sinvergüenzas y que tienen ganas de que cambiemos un poquito el mundo y que no hayan conflicto entre españoles, como mucho, ni entre españoles y gente de fuera. No lo queremos.
y como a tal, pues así nos manifestamos. Leopoldo Bernabeu López, director de Leo Radio, autor de Los misterios de la incertidumbre, director de esa emisora de radio fantástica de Benidorm, periodista e investigador, amigo de este programa y de un servidor. Gracias en mayúsculas. Pues gracias a ti y por haberme permitido hablar en tu programa, porque no sé cuánta gente nos escuchará, pero es algo que me importa bien poco, lo tengo muy superado. Lo que más me alegro es de que hayan programas como el tuyo en los que uno pueda explicar lo que quiere decir sin necesidad de que alguien le esté diciendo rápido, rápido, que no tenemos tiempo, corta ya, o sea, porque al final es eso el otro gran problema de esta sociedad. Las cosas va toda a una velocidad de vértigo, nadie puede explicar nada correctamente. Y si me permite, no un consejo, sino es algo que yo me aplico. Triste no debes de quedarte por lo que yo he dicho, porque al final lo que yo he dicho son mis propias motivaciones sobre una realidad que yo percibo. Pero también te voy a decir una cosa, he aprendido a irme a la cama por las noches con una felicidad extrema. Obviamente no ha sido fácil, he tardado años en conseguirlo, pero ahora me voy a la cama con una felicidad extrema cada día que cumplo mis propios objetivos. Es decir, ya no intento tanto como cuando tenía 30 años cambiar el mundo con mi percepción, con mis artículos, con mi opinión, y si no lo cambiaba me iba frustrado a la cama, pero ahora ya no me voy frustrado porque me voy muy feliz porque cada día trabajo lo que tengo que trabajar en lo que me gusta, hago las cosas lo mejor que puedo y al final yo me voy a la cama feliz porque yo he hecho lo que quería hacer y estoy satisfecho con mi labor. Por lo tanto, he contribuido con mi granito de arena a intentar hacer el mundo mejor. ¿Que no lo he conseguido? Mala suerte, pero no me entristece, me voy feliz. Yo también me voy feliz de haberte encontrado en el camino de esta vida, Leopoldo, compañero y amigo, porque tú sí que eres de esos referentes que andábamos buscando, aunque tú digas que no. Y lo repito nuevamente, igual que lo decía al principio. Muchas gracias, Leopoldo. Fíjate el cambio que he pegado, Pedro. Me has dicho que era alcaldable de Benidorm al principio de la conversación. Fui concejal. Ahora, como ya no, ahora me he quitado las cejas y ahora soy sincejal. He pasado de concejal a sincejal. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo y nos encontramos cuando quieras.